Espero que disfrutes la siguiente historia. Mis abuelos se enteraron de que mi papá le había entregado el fondo de estudios universitarios a mi hermanastra después de que mi mamá falleció, así que me dieron 1 millón de pesos. Pero mi papá apareció exigiendo que compartiera el dinero. Había leído innumerables historias de Reddit que me hicieron preguntarme si cosas así podían pasar en la vida real. Entonces, de repente, mi propia vida se convirtió en algo que parecía un drama retorcido y prolongado, tan ridículo que no podía ser cierto. Jamás esperé estar aquí, tratando de entenderlo todo, pero los recientes acontecimientos en mi vida me han dejado completamente perdido. Tal vez esta comunidad pueda ayudarme a desenredar el lío. Para comprender la situación, necesitas saber un poco sobre mi vida pasada. Mi mamá falleció cuando yo tenía 14 años después de una dura y breve batalla contra el cáncer. Su pérdida fue como una herida que no sanaba. Mis padres estuvieron casados durante 16 años y, a pesar de las dificultades, tenían una hermosa relación. Es curioso cómo solía ver su vínculo y creer que envejecerían juntos. Antes de morir, mamá tuvo la previsión de crear un fondo de educación para mí. Combinó su seguro de vida con los ahorros en común, asegurándose de que mi futuro estuviera seguro. No era una suma pequeña, era suficiente para cubrir toda mi educación universitaria e, incluso, si decidía, la escuela de posgrado. Tras su fallecimiento, papá quedó completamente destrozado. Durante los 2 primeros años, se sumergió en su trabajo, probablemente como una forma de sobrellevarlo, y pasó el poco tiempo que tenía asegurándose de que yo estuviera bien. Hice todo lo posible por estar ahí para él, incluso animándolo a volver al mundo de las citas una vez que vi que la soledad le pesaba mucho. Ya no era el mismo. Finalmente, a través de un evento laboral, conoció a Marta. Tenía 43 años, estaba divorciada y tenía una hija, Jenny, que tenía una edad similar a la mía, solo 1 año mayor. Cuando papá empezó a salir con Marta, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, me alegraba de que pareciera estar avanzando y encontrando un poco de felicidad. Por otro lado, no sabía qué esperar de esta nueva dinámica. Había escuchado suficientes historias de terror sobre madrastras malvadas y familias nuevas y frías como para ser cautelosa. Pero, para mi sorpresa, Marta no era para nada como esas estereotípicas madrastras. Era amable, simpática, y nunca me hizo sentir excluida. Jenny y yo incluso conectamos por algunos intereses en común, aunque no éramos especialmente cercanas, solo en buenos términos. Al principio, pensé que las cosas iban sobre ruedas. Marta hacía un esfuerzo por incluirme, y Jenny no parecía molesta por compartir a su mamá con mi papá. Me permití creer que podríamos ser una verdadera familia. Pero a medida que pasaban los meses, noté cambios sutiles en el comportamiento de papá. Empezó a pasar más tiempo con Jenny, asistiendo a todos sus eventos, llevándola a los partidos y hasta ayudándola con las solicitudes universitarias. Cosas que no había hecho conmigo. Traté de no dejar que me afectara. Jenny no tenía a su papá cerca, y supuse que era natural que papá quisiera intervenir y apoyarla. Pero lo que me dolía era cómo se estaba alejando de mí. Eran pequeñas cosas al principio. Se perdió una de mis obras de teatro escolares porque Jenny tenía un partido de fútbol el mismo día. Luego se olvidó de un proyecto en el que le había pedido ayuda porque estaba ocupado con las actividades extracurriculares de Jenny. Pero lo peor era que cuando lo mencionaba, actuaba como si estuviera exagerando, restándole importancia a mis sentimientos como si no importaran. Luego hubo otro incidente que me hizo darme cuenta de que estaba sola y papá realmente no estaba de mi parte en absoluto. Para ser concisa, casi 1 año atrás, tuve un pequeño accidente en el cumpleaños de Jenny. Cuando papá finalmente llegó al hospital 2 o 3 horas después de recibir la llamada, en lugar de mostrar el mínimo interés, estaba molesto porque arruiné los planes de cumpleaños de Jenny y porque por mi culpa tuvieron que irse temprano de su cena. De todos modos, después de ser destrozada emocionalmente una y otra vez, acepté el hecho de que las cosas nunca volverían a ser como antes entre nosotros. A partir de ese momento, decidí, me alejé de papá y su nueva familia. No era solo por el accidente, era por todos los momentos que lo habían precedido. La lenta pero constante realización de que ya no significaba tanto para él como solía ser. Mi confianza en él se desmoronó, y la pequeña familia que nos quedaba se desmoronó en el proceso. Cuando me gradué de la secundaria unos meses más tarde, ya había aceptado el hecho de que papá no iba a ser el sistema de apoyo que necesitaba.
Ya había empezado a buscar becas y trabajos de medio tiempo para pagar la universidad. Pero nunca esperé lo que sucedió a continuación. Papá, en su infinita sabiduría, había tomado mi fondo educativo, el que mi madre cuidadosamente había construido para mí, y se lo había dado a Jenny. Afirmó que ella lo necesitaba más, y que yo encontraría algo. Ni siquiera intentó justificarlo. Actuó como si fuera lo más natural del mundo, como si no importara que el dinero estuviera destinado para mí. Estaba más allá de destrozado. Todo en lo que había trabajado, todo lo que mi madre había ahorrado, desapareció en un instante. No era solo por el dinero, era por el principio, la confianza y el vínculo que creía aún tener con papá. Mi madre había puesto su amor y cuidado en ese fondo educativo, asegurando que tendría un futuro brillante, libre de preocupaciones financieras. Pero papá se lo llevó como si nada. Ese dinero estaba destinado a asegurar mi futuro y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, entregado a Jenny sin pensarlo 2 veces. La traición se sintió como un golpe en el estómago, dejándome aturdido. Ya ni siquiera se trataba de Jenny en este punto, era sobre el hombre que llamaba mi padre, alguien en quien confiaba y creía que siempre estaría a mi lado. Ya ni siquiera podía mirarlo después de eso. Se sentía como el clavo final en el ataúd de cualquier relación que nos quedara. No había vuelta atrás de esto. Dejé de hablarle por completo, negándome a interactuar con el hombre que tanto me había quitado. Pero lo que no esperaba era que mis abuelos intervinieran como lo hicieron. Mis abuelos sabían. Siempre fueron mi red de seguridad de formas que no aprecié completamente hasta ese momento. Habían observado en silencio cómo mi relación con mi papá se desmoronaba a lo largo de los años, sin intervenir a menos que fuera absolutamente necesario. Pero cuando descubrieron lo que mi papá había hecho, algo se quebró. Nunca los vi tan enojados, especialmente mi abuelo. Siempre fue equilibrado, el serenidad y razonable, pero esta vez no. Mi abuela, generalmente la pacificadora, no se quedaba atrás. No podían creer lo que mi papá había hecho, y dejaron claro que no lo dejarían salir impune. Después de escuchar toda mi situación, de la nada, mi abuelo fue a buscar su talonario de cheques. Ahí, en mi mano, estaba un cheque por $1 millón, firmado y fechado, listo para ser cobrado. No sabía qué decir. Me dijeron que esto siempre estuvo destinado para mí, solo por si acaso. No podía creer que hubieran estado guardando esto para mí todo este tiempo, sabiendo que algún día podría necesitarlo. Siempre habían velado discretamente por mí, incluso cuando no lo sabía. El dinero era una red de seguridad, una que necesitaba desesperadamente después de todo lo que se me había arrebatado. Me proporcionó la seguridad que pensé que nunca tendría de nuevo. Pero más que eso, era una señal de que no estaba solo en esto. Tenía a mis abuelos, y estaban de mi lado, listos para ayudarme a recoger los pedazos de mis planes destrozados. Pero, por supuesto, papá se enteró del dinero. De alguna manera, siempre parecía saber cuando las cosas iban bien para mí, y en vez de alegrarse de que finalmente tenía algo en que apoyarme, estaba furioso. Recuerdo la llamada como si fuera ayer. Me acusó de ser egoísta, de pensar solo en mí mismo y exigió que compartiera el dinero con Jenny. Dijo que no era justo que ella no tuviera nada, mientras que yo ahora tenía más que suficiente. La audacia de sus palabras me dejó sin palabras. Ya se había llevado lo que legítimamente era mío y se lo había dado a Jenny sin siquiera una discusión. Ahora quería que entregara este regalo ficticio. Mis abuelos también. No podía creer que tuviera la osadía de siquiera preguntar. Me negué rotundamente. No había forma de que le dieran ni un céntimo. Ya había perdido lo que estaba destinado para mí, lo que mi madre había trabajado tanto para asegurar que tendría. Este dinero de mis abuelos era mi última esperanza, mi única oportunidad de recuperar un futuro que me habían arrebatado. No le debía nada a Jenny. No le debía nada a él. Él ya me había quitado suficiente. Pero papá no lo veía así. Se lanzó en una larga diatriba emocional, tratando de hacerme sentir culpable para que reconsiderara. Decía cosas como tu madre se avergonzaría de ti y cómo le estaba defraudando al negarme a ayudar a alguien que lo necesitaba. Utilizaba el recuerdo de mamá como un arma, recordándome como siempre fue una persona dispuesta a ayudar a los demás, incluso a costa de sí misma. Pintó esta imagen de ella como una figura santa que habría entregado el dinero sin pensarlo 2 veces, y me hizo sentir como si le estuviera traicionando al no hacer lo mismo. Debo admitir que me afectó.
Por un momento, empecé a dudar de mí mismo. Me preguntaba si estaba siendo demasiado duro. Quizás era egoísta. Después de todo, mis abuelos me habían dado más que suficiente para cubrir mi educación y algo más. Quizás no dolería compartir un poco. Tal vez mamá habría querido que ayudara a Jenny. El pensamiento me atormentaba, llenándome de culpa y confusión. Pero luego recordé los años de desatención, los innumerables momentos en los que me habían relegado y olvidado. Recordé cómo papá había actuado como si mis sentimientos no importaran, la forma en que había elegido a Jenny una y otra vez, dejándome a mi suerte. Y me di cuenta de que no les debía nada. Mamá había guardado ese dinero para mí, y si estuviera aquí, sé que estaría furiosa por cómo papá había manejado todo. No habría querido que me aprovecharan de esta manera. Mantuve mi postura. Le dije a papá que no le daría ni un céntimo a Jenny. Y así fue, y punto. Podía llamarme egoísta todo lo que quisiera, pero no iba a dejarme manipular para renunciar a lo único que era mío. No iba a dejarme hacer sentir culpable para sacrificar mi futuro por alguien que ya me había quitado tanto. Pero aún ahora, después de todo eso, no puedo evitar sentirme conflicto. Tampoco ayuda que Jenny me esté enviando mensajes de texto cada minuto del día, pidiéndome ayuda, y que ella siempre sintió que teníamos un vínculo especial. Debido a todo esto, hay una parte de mí que sigue preguntándose si estoy haciendo lo correcto. ¿Estoy siendo demasiado dura? ¿Debería haber compartido el dinero, aunque solo fuera un poco? Después de todo, Jenny tampoco pidió estar en esta situación. Ella está atrapada en medio de todo este lío, y tal vez estoy equivocada por reprochárselo. Papá tiene razón, mi mamá se avergonzaría de mí por no ser más generosa. Pero, entonces, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto más debo perder antes de poder decir que no? ¿Cuánto más debo sacrificar antes de poder priorizarme a mí misma? No lo sé. Tal vez estoy siendo egoísta. Estoy dejando que el dolor y la traición nublen mi juicio. Pero después de todo lo que ha pasado, simplemente no puedo ceder. No esta vez. Así que aquí estoy, pidiendo tu perspectiva. ¿Estoy equivocada al negarme? ¿Debería compartir el dinero con Jenny, incluso después de todo? ¿O estoy justificada en mantener mi postura y quedarme con lo que legítimamente es mío? Realmente ya no sé. Además, ha pasado un par de días desde la última actualización, y han sucedido muchas cosas desde entonces. Después de todo lo que pasó con papá, decidí mudarme con mis abuelos por un tiempo. Necesitaba un descanso de la toxicidad y estar con personas que realmente tenían mis mejores intereses en el corazón. Siempre han sido un gran sistema de apoyo para mí, y ahora mismo son los únicos en quienes confío. Les conté todo en detalle, cómo papá regaló mi fondo para la educación, cómo exigió que dividiera el dinero que mis abuelos me dieron, e incluso cómo intentó. Me siento culpable por mencionar a mi mamá. Para ser sincero, pensé que estaba enojado, pero mis abuelos, ellos estaban furiosos. Fue como si estuvieran más enojados que yo. Y realmente me golpeó duro darme cuenta de que no estaba exagerando. Tenía razón al sentirme traicionado. Para aquellos que lo preguntaron, sí, estos son mis abuelos paternos. Creo que eso hace que esta situación sea aún peor para papá. Él sabe que sus propios padres están de mi lado. Eso tiene que doler. Y francamente, se lo merece. Ha estado tan cegado por su nueva familia que ha olvidado quienes estuvieron ahí para el primero. Pero mis abuelos no lo han olvidado, y están a mi lado, lo que hace que papá esté aún más furioso. Han estado dándome mucho consejo, y una de las cosas en las que insistieron fue en que contratara a un asesor financiero. Al principio, no estaba seguro, me parecía algo excesivo, pero cuanto más me explicaban, más me daba cuenta de que tenían razón. En primer lugar, soy joven, seamos sinceros, manejar una suma importante como esta no es algo para lo que esté preparado. Mis abuelos están preocupados de que sin la orientación adecuada, podría cometer errores o, peor aún, terminar perdiéndolo todo. En segundo lugar, dado todo lo que ha sucedido con papá y Jenny, está claro lo fácil que es ser manipulado y confundido cuando las emociones están involucradas. Dijeron que tener a un profesional encargándose de las cosas ayudaría a mantener la situación clara y evitaría que alguien intentara aprovecharse de mí. Al final, estuve de acuerdo con ellos, y esta semana estamos buscando asesores financieros. Eso ni siquiera es todo. De hecho, mi abuelo tuvo una discusión acalorada con papá por teléfono.
Empezó como una conversación tranquila, pero en cuanto papá comenzó a justificar sus acciones, abuelo estalló. Básicamente le dijo a papá que estaba fallando como padre, que había olvidado por completo a su propia hija en favor de fingir una familia feliz con Jenny y Marta. No estuve en la llamada, pero pude escuchar a abuelo gritando desde la otra habitación. Estaba furioso de que papá hubiera tomado lo que era. Mi padre me entregó una carta que claramente era para mí y la pasó como si no importara, y no tuvo reparos en hacerle notar su error. Papá, siendo papá, no lo tomó bien. Creo que en el fondo sabe que se equivocó, pero su orgullo no le permite admitirlo. En lugar de disculparse o siquiera reconocer sus errores, se reafirmó una vez más, diciendo que Jenny lo merecía tanto como yo y que yo estaba siendo ingrato. Escuchar todo esto de mi abuelo fue duro, pero lo que más duele es Marta. Permaneció completamente en silencio durante todo esto. Siempre pensé que era una persona sensata y justa. Cuando llegó por primera vez a nuestras vidas, la vi como la figura materna que necesitaba. Incluso de niño, traté de hacerla sentir lo más acomodada posible. También era muy amable y comprensiva, y sinceramente creo que nunca apoyaría algo tan claramente incorrecto. Pero ahora, su silencio lo dice todo. No ha hablado ni una vez, no ha dicho ni una palabra ni a mí ni a papá, y no puedo evitar preguntarme si es porque hay una posibilidad de que su hija obtenga una gran suma de dinero de esto. Quiero decir, ¿por qué se metería en problemas si Jenny tiene algo que ganar? Pero duele. Esperaba más de ella. Supongo que debería haber sabido que no debía esperar que nadie en esa casa me apoyara. Está volviéndose más y más claro que tomé la decisión correcta al alejarme de ellos, pero no hace que la traición sea más fácil de digerir. En cuanto a papá, sigue en su pedestal, actuando como si yo fuera el que ha hecho algo malo. Sigue intentando hacerme sentir culpable, arrojando frases como familia y responsabilidad, pero he dejado de escuchar. Después de todo, no permitiré que me manipule de nuevo. Simplemente no entiendo cómo alguien que una vez estuvo tan dedicado a mí pudo cambiar tan drásticamente. Solía admirarlo, pero ahora apenas lo reconozco. Es un extraño para mí. En este punto, ni siquiera sé si hay algo que salvar entre nosotros. Pero una cosa es segura, no me rendiré. Esta vez no. Actualizar número 2. Quiero empezar agradeciendo a todos ustedes por su apoyo. Honestamente, es difícil incluso describir cuánto significa, especialmente cuando todo en mi vida parece estar fuera de control. Todos me ayudaron a ver la situación tal como es realmente, y es reconfortante saber que al menos algunas personas están a mi lado. Así que, las cosas se salieron de control recientemente de maneras que ni siquiera esperaba. Mi papá apareció en casa de mis abuelos con Jenny a cuestas, y déjenme decirles, fue un escándalo. Entró disparando acusaciones, diciendo que le daba la espalda a la familia y que intentaba manipular a mis abuelos en su contra. Jenny estaba ahí parada, con los ojos bien abiertos, sin decir una palabra, como si no supiera por qué estaba allí. Pero ya no me creía su acto de inocencia. No después de lo que pasó con el fondo educativo. Cualquier rastro de duda o culpa que sentía por quedarme con el dinero se había esfumado. No pensaba darle ni un solo centavo, no después de este circo. Papá empezó a decirme lo egoísta que era y que no entendía la importancia de la familia, lo cual era gracioso viniendo de él. Estaba ahí parado en la sala de mis abuelos, el mismo hombre que tomó lo que era para mí y se lo dio a Jenny sin pensarlo 2 veces. Ahora intentaba hacerme sentir culpable para compartir el dinero que mis abuelos me dieron de sus ahorros. Era ridículo. Luego, hizo algo que no esperaba. Empezó a hacer amenazas legales veladas. Dijo que, como hijo de ellos, tenía derecho a impugnar sus bienes y que yo los estaba envenenando en su contra. Decía que estaban siendo manipulados por mí, que no estaban en su sano juicio para tomar decisiones, y que se aseguraría de proteger sus derechos en la corte. En ese momento, estaba furioso. Mi papá, que debería haber estado enfocado en reparar nuestra relación, estaba más preocupado por hacer un caso por un dinero que ni siquiera era suyo. Actuaba como si tuviera algún derecho sobre lo que mis abuelos quisieran hacer con sus propias finanzas. Fue lo más egoísta que jamás le había visto. Mi abuelo detuvo a mi papá. Le cortó rápidamente el rollo a mi papá. Le dijo claramente que si quería emprender acciones legales, era libre de intentarlo, pero no conseguiría nada de eso. Mi abuelo conocía bien las leyes, y dejó claro que todo ya había sido resuelto años atrás.
Mi papá salió furioso después de eso, y Jenny lo siguió en silencio como una sombra. Si alguna vez hubo alguna posibilidad de darle parte del dinero a ella, ya no existe. Me cansé de ser el más sensato. He perdido suficiente, mi fondo de educación, el respeto de mi padre, mi lugar en la familia y me niego a perder algo más. Actualización 3, hola de nuevo a todos. Sé que ha pasado un tiempo desde mi última actualización, pero las cosas han sido absolutamente agitadas para mí. No solo estoy tratando de preparar todo para irme pronto a la escuela de negocios, sino que también ha pasado mucho en la familia. Es como si el drama nunca se detuviera. En primer lugar, después del gran escándalo que hizo mi papá en casa de mis abuelos, mi abuela estaba furiosa. Normalmente es más tranquila, más relajada, pero esta situación la ha hecho mostrar un lado que no veía desde hacía mucho tiempo. Le puso las cosas claras a mi papá sin rodeos. Le dijo que si alguna vez intentaba hacer algo así de nuevo, no dudarían en llamar a la policía. ¿Las amenazas legales que ha estado lanzando? Sí, ella ni siquiera les tiene miedo. Dejó claro que tenemos la ventaja, y no hay forma alguna de que logre asustarlos con nada. Mis abuelos están más despiertos que nunca, y no permitirán que su propio hijo los intimide. Fue bueno saber que estaban firmes. ¿Pero saben cuál fue lo más sorprendente de todo esto? Mi madrastra, Marta, realmente se comunicó conmigo. No me lo esperaba para nada. Me envió un mensaje, lo cual ya fue extraño porque no habíamos hablado desde que todo sucedió, y me preguntó si podíamos encontrarnos. Al principio, asumí que iba a abogar por mi papá y Jenny intentaba convencerme de reconsiderar darles parte del dinero. No estaba de humor para otra carga de culpa, así que le dije que no. Pero entonces ella respondió y dijo que no se trataba de eso en absoluto. Y adivina qué, realmente no era así. Cuando finalmente accedí a reunirme con ella, pude ver de inmediato que no era la misma Marta que había conocido antes de que todo esto comenzara. Parecía desgastada, casi como si hubiera envejecido en solo unas semanas desde la pelea con mi papá. Comenzó disculpándose por no haber intervenido cuando todo esto comenzó, disculpándose por no defenderme cuando papá tomó mi fondo educativo y se lo dio a Jenny, y por permitir que las cosas se salieran de control. Sinceramente, no estaba seguro de cómo sentirme al respecto. No estaba listo para perdonarla por quedarse de brazos cruzados mientras todo sucedía. Pero al mismo tiempo, podía ver que era sincera. Marta continuó explicando que todo este incidente había tenido un gran efecto en ella y que había visto un lado de mi papá que nunca creyó que existiera. Admitió que intentó hablar varias veces, tratando de decirle que lo que le estaba haciendo a mí estaba mal. Pero cada vez que alzaba la voz, mi papá simplemente la ignoraba. Le decía que todo esto era para el beneficio de la familia a largo plazo y que Jenny necesitaba el dinero más que yo. Según Marta, mi papá se ha obsesionado con la idea de que necesita asegurar el futuro de Jenny, incluso si eso significa perjudicarme. El hecho de que realmente crea esta tontería es como si fuera una persona diferente. También me dijo que no era solo mi papá, Jenny también estaba completamente de acuerdo con este plan. Aparentemente, Jenny había participado en todas las discusiones sobre mi fondo educativo desde el principio, sabiendo perfectamente de dónde venía el dinero. Nunca dudó ni se opuso a tomar algo que no le pertenecía. Esa fue la gota que derramó el vaso para mí. Cualquier duda que tenía sobre si debía compartir el dinero con ella desapareció. Esta chica no se preocupaba por mí ni un poquito. Lo que yo había perdido, a ella solo le importaba lo que podía ganar. Marta dijo que después del colapso de mi papá en la casa de mis abuelos, comenzó a ver las cosas de manera más clara. Él nunca había estado tan enojado o irracional antes, y eso la asustó. Ella no se había inscrito para esto, y nunca quiso ser parte de una familia que tratara tan injustamente a uno de sus propios hijos. ¿Y cuándo empezó a hacer amenazas legales contra mis abuelos? Ese fue su límite. Me dijo que está considerando seriamente dejarlo porque ya no puede lidiar más con su comportamiento. Honestamente, no supe qué decir ante eso. Parte de mí quería decirle que lo hiciera, que se alejara del lío que había ayudado a crear. Pero otra parte de mí no confiaba plenamente en ella. Había permanecido callada durante tanto tiempo mientras todo esto sucedía, y no fue hasta que las cosas comenzaron a afectarla personalmente que decidió hacer algo. No iba a perdonar y olvidar solo porque ahora le estaba dando vueltas al asunto. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que no cambiaba el hecho de que me había herido su silencio.
y en cuanto a mi papá, no hay manera de arreglar esa relación. Ya terminé con él. Marta parecía entenderlo. No intentó presionarme ni poner excusas por mi papá. Solo dijo que lamentaba que hubiera llegado a esto y que ojalá hubiera actuado antes. Fue extraño verla tan vulnerable, pero al mismo tiempo, no podía enredarme demasiado en sus sentimientos. Ya me habían herido bastante. Después de nuestra reunión, regresé a la casa de mis abuelos y les puse al tanto de todo. Estaban igual de sorprendidos que yo de que Marta hubiera dado el paso, pero no estaban convencidos de que ella no tuviera parte en todo esto. Mi abuelo especialmente no confiaba en ella, y me advirtió ser cauto. Dijo que aunque ella pueda ser sincera ahora, sigue estando conectada a mi papá, y debo cuidarme las espaldas. Tengo que admitir que tiene razón. Por mucho que quiera creer que Marta está fin, al ver la verdad, no puedo permitirme bajar la guardia. Además de todo eso, mi papá ha estado enviándome más mensajes de texto y correos electrónicos, tratando de razonar conmigo. Todavía está obsesionado con la idea de que le debo algo a Jenny, de que necesito compartir el dinero por el bien de la familia. Es casi risible en este punto. Después de todo lo que ha hecho, después de todo el daño que ha causado, ¿realmente cree que voy a ceder y darle ni un céntimo a Jenny? Absolutamente no. He dejado de interpretar el papel de la buena hija que simplemente lo acepta todo en silencio. Ya he perdido lo que legítimamente era mío, mi fondo de educación, mi relación con mi papá e incluso el sentido de pertenencia en mi propia familia. No voy a perder nada más. Ni a mis abuelos, ni al dinero que me dieron, y mucho menos mi paz mental. Ahora, me estoy enfocando en avanzar. He seguido el consejo de mis abuelos y he contratado a un asesor financiero para que me ayude a manejar el dinero. Todavía soy joven y no quiero cometer errores. Además, con la forma en que mi papá ha estado actuando, no sería descabellado que intentara algo turbio más adelante. Necesito estar preparada. La escuela de negocios se acerca rápidamente, y no puedo esperar para dejar todo esto atrás. Es hora de que me centre en mi futuro, uno que no involucre los juegos manipulativos de mi papá ni la arrogancia de Jenny. He llegado a darme cuenta de que no los necesito. Tengo a mis abuelos y tengo a mí misma. Eso es suficiente. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.